Enrique, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Parece mentira que haya que discutir temas que en otro tiempo no. El financiamiento universitario. Parece mentira que esté puesto en duda el financiamiento de la educación, de la investigación, de la ciencia. Bueno, claramente estamos en un tiempo de alguna transición en la cual en esta emergencia en la que nos encontramos, es por segundo año consecutivo, no hay ley de presupuesto nacional. Creo que ese es el gran déficit, porque es a partir de allí donde, con la discusión del Congreso, con la preparación del Poder Ejecutivo, con la participación de todas las entidades, debería darse la discusión de cuáles son las prioridades de la nación y asignar los recursos para ello. En el hecho de que no exista tal ley y más por segundo año consecutivo, lo cual es por primera vez desde la vuelta de la democracia que nos encontramos con esta novedad, resulta muy difícil porque las asignaciones se hacen día a día y se hacen a través de los funcionarios del Ejecutivo, y ahí resulta muy difícil porque estamos todos peleando lo que por derecho, por ley, nos corresponde. Hubo movidas que de alguna forma han aglutinado a diferentes ámbitos de la universidad, que tienen que ver con la dirigencia de la universidad, pero también con el costado trabajador, con el costado docente, no docente. Es clarísimo que está atravesado toda la universidad o todas las universidades por el desfinanciamiento. No, de hecho ha sido así. El año pasado, luego de haber tratado de llegar a través del diálogo a poder expresar esa necesidad que teníamos de actualización de presupuestos, ¿no? Porque eso también hay que decirlo, uno no está pidiendo aumentar la participación de las universidades, lo que está pidiendo es que se actualice el presupuesto de las universidades conforme la inflación. Tuvimos que salir a la calle, hicieron 2 marchas, a partir de allí tratar de sacar una ley en el Congreso, que era una ley más bien de emergencia, que de alguna manera lo que hacía era actualizar los presupuestos universitarios a lo que era la situación económica del momento, un 2023 de altísima inflación y un 2024 con una inflación no tan alta, pero sí con una readecuación fuertemente de tarifas que nos pegó muy fuerte a las universidades. El enero del 2024 fue fatídico para todos. Totalmente. Totalmente. Bueno, esa ley, Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores la aprobaron, tuvo un número de ley, después fue vetada por el Ejecutivo y no pudimos mantener en el Congreso la vigencia de esa ley, un poco también porque lo que se argumentaba era que eso iba a darse respuesta y solucionarse con el presupuesto 2025, que finalmente el presupuesto 2025 nunca se trató, nunca estuvo. Entonces hoy un poco lo que se busca trabajar es que realmente el financiamiento esté garantizado en forma automática para que las autoridades de educación lo apliquen en el presupuesto universitario. Ahora, parece mentira también, a mí me sigue asombrando que haya que espantar algunos fantasmas que hablan de, bueno, hay que auditar las universidades. Por enésima vez hay que decir, las universidades son auditadas permanentemente. Las universidades son auditadas y, para dejarlo bien en claro, tienen el mismo mecanismo con el cual se audita al presidente y a todos los ministros. O sea, no hay duda en eso. Si hay duda en las universidades, pongámonos a todos en la misma bolsa. Claramente. ¿Qué recepción tuvieron en los legisladores santafesinos que están en el Congreso de la Nación? Bueno, pudimos charlar con algunos, explicarles cuál era la necesidad fuerte de pensar no solo en la situación en la que están las universidades, porque claramente de alguna manera nosotros no queremos llegar a la misma emergencia que ha estado el sector de discapacidad o los jubilados. Claro. Lo que intentamos es hacerle entender de que si la educación superior entra en emergencia, esto lo vamos a pagar a mediano y largo plazo. Entonces, no va a haber profesionales, pero tampoco va a haber innovación en las empresas, no va a haber nuevos productos, no va a haber nuevos desarrollos, no va a haber nuevas prácticas que se vuelquen a mejorar la calidad de vida de la gente. Y es un error muy caro a un país que quiere, de alguna manera, seguir desarrollándose y estar en el contexto de los grandes países del mundo. ¿Cómo hace la universidad en el caso del litoral? En este caso, funcionar con
este tipo de emergencia? ¿Qué se readecuó? No digo, no necesito una precisión, pero calculo que algo debieron mover de acá para allá para cumplir con el funcionamiento diario, mensual, anual de uno. Todo, claramente. A ver, la universidad tiene, para dar una idea, un presupuesto que se necesita para mantenerse operativa, un presupuesto que se necesita para mantener la calidad de su infraestructura, un presupuesto que se necesita para pensar en el crecimiento y en el desarrollo y un presupuesto que se necesita también para de alguna manera pensar en lo que viene para adelante. Entonces, si la universidad no cuenta con todas esas líneas de presupuesto, está, como le pasa a una familia, exactamente igual, en lo mínimo de funcionamiento. Hoy está en una subsistencia. Claramente en ese nivel de subsistencia tratamos de garantizar la máxima calidad posible y la máxima integridad posible de todas las funciones, pero empezamos a perder futuro, empezamos a perder calidad docente y no docente de gente que se va y que no solo es prácticamente imposible recuperarla en el mediano y largo plazo porque no hay incentivos para que alguien se quede y empiece una carrera. Entonces, estamos hipotecando largamente el futuro. No estamos invirtiendo necesariamente en el mantenimiento edilicio y en el recambio tecnológico. En algún momento toda nuestra conectividad, todas nuestras posibilidades de nuestros equipamientos y demás pasan a ser obsoletos y a partir de allí claramente nos quedamos fuera del mundo. Pensar como sistema también, ¿no? Nosotros como universidad que dimos pasos muy acelerados en ciertas disciplinas como inteligencia artificial, ciencia de datos y demás, eso es una inversión muy grande. Pensar en cómo se construye, cómo se accede a los dispositivos de inteligencia artificial y hay que tener presupuesto para poder hacerlo o construir tu propia inteligencia artificial como sistema universitario o como país. Vamos a entrar a la cola o vamos a entrar a la cabeza de los países que están desarrollando sus propias tecnologías. Entonces, es muy difícil pensar que todo lo que sucede en la universidad, que pareciera que es la atención que tenemos, es limitarse a dar clases. La universidad es mucho más que dar clases. Es una visión un poco miope quien cree que es solo dar clase. Bueno, es que lamentablemente también por ahí en esa mirada es que, bueno, si solo formás profesionales, que sean esos profesionales los que de alguna manera den cuenta del sostenimiento de la universidad. La universidad es mucho más que eso, es mucho más que solo formar profesionales, porque imagínate que si la universidad solamente se dedicara a formar los profesionales que necesita el campo laboral que tenemos hoy, la Argentina nunca se expandiría, claro. La economía no se expandiría, el conocimiento no se transferiría y no tendríamos posibilidades de desarrollo del país, como sucede aquí en Santa Fe, donde podemos dar un claro ejemplo, donde tenemos que el conocimiento forma parte de la economía y el 40% de las exportaciones son de la economía del conocimiento. Bueno, el intendente hoy inauguró un evento que tiene que ver con la tecnología, justamente. Claramente, las ciudades de futuro tienen que ver con eso y nosotros tenemos que elegir a qué modelo de país queremos. Si queremos un país de futuro, tenemos que invertir en educación, tenemos que invertir en ciencia y tecnología, porque esa es una inversión que vuelve y nos permite tener la innovación necesaria para poder conseguir en el mercado internacional las divisas que necesitamos para seguir creciendo. Si no, la única forma que tenemos es vender materias primas, hipotecar nuestro futuro con lo que tengamos y fuertemente, si no, vivir pidiendo préstamos. Enrique, dos comparaciones, no sé si es justamente esa la palabra, pero sí dos parámetros en todo caso. ¿Cómo está la Universidad del Litoral respecto de universidades de otras provincias y cómo está la Universidad Nacional del Litoral respecto de universidades de Latinoamérica? En todo este contexto que estás mencionando. Bueno, respecto de otras universidades, hay que ver mucho, cada universidad de nuestro país es diferente. Nosotros tenemos una universidad que es territorial, que tiene su potencial en Santa Fe, pero también tiene su potencial en Esperanza, representa muy fuerte en el norte, en Reconquista, un quehacer y un sentir, ni qué decir en Galvez y en Rafaela Sunchales también, donde estamos sentados. Entonces tenés una movilidad necesaria, tenés una interacción necesaria entre las sedes, tenés que tratar de que el territorio
se ha de alguna manera tratado ecuánimemente, y eso implica tener que tener recursos disponibles para ponerlo en todo el territorio. Hoy, cuando nosotros lanzamos una línea de proyectos de investigación, una línea de proyectos de extensión, lo estamos haciendo fuertemente en el territorio. Y eso implica poder no solo alimentar los proyectos, sino también esa movilidad. Eso implica un esfuerzo muy grande. Para nosotros, en nuestro territorio, centro-norte de la provincia de Santa Fe, con ayuda y colaboración de socios estratégicos, en los cuales tomamos trabajos conjuntos, en algunos casos instituciones, en otros casos gobierno provincial o gobiernos locales u otras empresas incluso privadas, nos permite hoy dar cuenta de mantener cierto potencial, no el que quisiéramos, no el que necesita nuestra región, pero estamos operativos. ¿Y respecto de Latinoamérica? Bueno, respecto de Latinoamérica, a ver, claramente estamos perdiendo posicionamiento, porque los presupuestos en Latinoamérica se mantienen, se sostienen, y hay algo que es muy importante para la educación superior, que es la previsibilidad. Cuando uno está pensando en una nueva carrera, está pensando en una línea de investigación y demás, está pensando a 5, 10, 15 años. Si nosotros no podemos dar cuenta de saber que vamos a tener los recursos para mantener ese tiempo operativo en nuestras líneas de investigación, nuestros proyectos, nuestras carreras y demás, se pone muy difícil año a año tener que discutir a dónde vamos a darle prioridad a nuestros pesos. Me quedé pensando en esto de estamos perdiendo futuro. Da bronca el hecho de saber que justamente los efectos del hoy lo vamos a sufrir quizás cuando hayamos podido encaminar, no digo la economía del país, digo la situación en general, pero que igualmente en un futuro vamos a seguir teniendo efectos de lo que está ocurriendo hoy. Es que es así, a ver, Sergio, si vos, parate desde el punto de vista profesional, ¿no? Desde el punto de vista profesional, en general, hoy cualquier cosa que te suceda a nivel, aquí en la ciudad estamos muy pensando en que rápidamente cualquier situación de salud podés ir a un hospital o podés ir a un sanatorio. ¿No? Suponete que te pasa algo en cualquier ruta de nuestra provincia, que te pasa algo en cualquier lugar del interior, no tenés los sanatorios, no tenés los profesionales del mercado que te van a ir a resolver. Tenés el Estado que te va a ir a dar esa respuesta. Tenés un bombero voluntario o tenés emergencias, sistemas de emergencia, y ahí están profesionales que se tienen que formar, que no van a venir del exterior a tomar paracaidistas. Claro, sí. Totalmente. Ni que hablar nuestro sector industrial. Está bien, queremos abrir la economía, fantástico, eso significa poder competir. Poder competir es con innovación, es con mejora, es con agregarle valor a lo que producimos. Si no, la diferencia en la balanza comercial siempre va a ser negativa. Entonces, pensar de que ese conocimiento hace que, qué sé yo, que aquí, por ejemplo, una tonelada exportada del parque tecnológico desde la ciudad de Santa Fe respecto de la media provincial vale 20 y pico a 50 veces más. Entonces, eso te permite tener mejores salarios, te permite tener mejores condiciones de trabajo, pero también te permite obtener mucho más recursos que lo que es la producción primaria. Y si lo planteáramos solo en producción primaria, deberíamos tener, no sé, más de 100 toneladas de exportación por cada una tonelada que tenés de un producto con conocimiento que puede salir de la región, y te digo con los niveles que tenemos en la región, ni qué decir con lo que podríamos llegar a tener si además se invirtiera más y se dieran ciertas condiciones. Y se tuviera claro, si se potenciara toda esa situación. Enrique, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos.